En una noche oscura y tormentosa, en las profundidades de los Andes colombianos, se encuentra un pequeño pueblo llamado San Antonio. Este lugar, rodeado de montañas y ríos caudalosos, ha sido testigo de innumerables historias de terror que han pasado de generación en generación. Sin embargo, ninguna es tan escalofriante como la leyenda de La Llorona. Cuenta la historia que hace muchos años, una mujer llamada María vivía en San Antonio. Era conocida por su belleza y bondad, pero también por su trágica vida. María se enamoró perdidamente de un hombre que prometió casarse con ella, pero que al final la abandonó, dejándola sola con 2 hijos pequeños. Desesperada y consumida por el dolor, María tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Una noche, en un acto de locura, llevó a sus hijos al río y los ahogó, creyendo que así acabaría con su sufrimiento. Al darse cuenta de lo que había hecho, María se lanzó al río, pero su alma nunca encontró descanso. Desde entonces, los habitantes de San Antonio aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, vagando por las orillas del río. Su llanto desgarrador, ¡ay, mis hijos!, resuena en las noches más oscuras, helando la sangre de quienes lo escuchan. Los más valientes han intentado acercarse a ella, pero todos han regresado con el mismo relato, una figura espectral que desaparece en la niebla, dejando tras de sí un frío intenso y una sensación de tristeza infinita. Una de las historias más impactantes ocurrió hace unos años, cuando un grupo de jóvenes decidió acampar cerca del río. Entre risas y canciones, la noche avanzaba sin contratiempos, hasta que uno de ellos, Juan, decidió ir a buscar leña. Al adentrarse en el bosque, escuchó un llanto suave que parecía venir del río. Intrigado y un poco asustado, siguió el sonido hasta llegar a la orilla. Allí, entre la niebla, vio a una mujer de pie, con el vestido empapado y el cabello cubriéndole el rostro. Juan, paralizado por el miedo, no pudo moverse ni gritar. La mujer levantó la cabeza y, con una voz que parecía venir de otro mundo, le preguntó: ¿Has visto a mis hijos? Juan, sin poder articular palabra, retrocedió lentamente hasta que la figura desapareció en la oscuridad. Cuando regresó al campamento, sus amigos notaron que estaba pálido y temblando. Intentaron calmarlo, pero Juan solo repetía una y otra vez: la vi, la vi. Esa noche, el grupo decidió abandonar el lugar, pero el recuerdo de aquella aparición quedó grabado en sus mentes para siempre. Desde entonces, Juan nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona reservada y melancólica, y cada vez que alguien mencionaba el río, su mirada se perdía en la distancia, como si reviviera aquel encuentro aterrador. Las historias de La Llorona no se limitan solo a San Antonio. En todo el país, hay relatos de apariciones similares, cada uno con su propio toque de misterio y horror. En la región de los Llanos Orientales, por ejemplo, se dice que La Llorona aparece en las noches de luna llena, buscando a sus hijos entre los pastizales. Los llaneros, conocedores de estas leyendas, evitan salir de noche y siempre llevan consigo amuletos de protección. Una noche, en un pequeño pueblo llanero, un hombre llamado Pedro regresaba a su casa después de una larga jornada de trabajo. Mientras caminaba por el sendero que bordeaba el río, escuchó un llanto que le puso los pelos de punta. Aceleró el paso, pero el llanto se hacía cada vez más fuerte. De repente, vio una figura blanca entre los árboles. Pedro, recordando las historias que había escuchado de niño, supo de inmediato que se trataba de La Llorona. Sin pensarlo 2 veces, corrió lo más rápido que pudo hasta llegar a su casa, donde cerró todas las puertas y ventanas. Pasó la noche en vela, rezando para que el espíritu no lo encontrara. En otra región de Colombia, en el Valle del Cauca, se cuenta una historia que ha pasado de boca en boca durante generaciones. En un pequeño pueblo llamado El Cerrito, una familia decidió mudarse a una antigua casa cerca del río. La casa, aunque hermosa, tenía una reputación inquietante. Los vecinos advertían sobre extraños sucesos que ocurrían en las noches, pero la familia, escéptica, no prestó atención a las advertencias. La primera noche en la casa, todo parecía normal. Sin embargo, a la medianoche, la hija menor, Ana, se despertó al escuchar un llanto suave que venía del exterior. Pensando que era el viento, intentó volver a dormir,
pero el llanto se hizo más fuerte y claro. Decidió asomarse por la ventana y, para su horror, vio a una mujer vestida de blanco caminando lentamente hacia el río. Ana, aterrorizada, corrió a despertar a sus padres, quienes al principio no le creyeron. Pero cuando el llanto se hizo audible para todos, comprendieron que algo extraño estaba ocurriendo. El padre, armado con una linterna, salió al jardín para investigar. Caminó hacia el río, siguiendo el sonido del llanto, hasta que vio a la figura blanca de pie en la orilla. La mujer, con el rostro cubierto por un velo, se giró lentamente hacia él y, con una voz que parecía un susurro, le preguntó, ¿dónde están mis hijos? El hombre, paralizado por el miedo, no pudo responder. La figura se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí un frío intenso y una sensación de tristeza profunda. A partir de esa noche, la familia comenzó a experimentar fenómenos extraños en la casa. Puertas que se abrían y cerraban solas, susurros en los pasillos y, lo más inquietante, el llanto de una mujer que resonaba cada noche. Desesperados, buscaron la ayuda de un sacerdote, quien realizó una serie de rituales para intentar apaciguar al espíritu. Aunque los fenómenos disminuyeron, el llanto nunca desapareció por completo. La familia, incapaz de soportar más, decidió mudarse, dejando la casa abandonada. Los nuevos habitantes del pueblo, al escuchar la historia, evitaban acercarse a la casa, que con el tiempo se convirtió en un lugar de leyendas y misterio. Los más valientes, en noches de luna llena, se atrevían a acercarse, pero siempre regresaban con relatos de apariciones y sonidos inexplicables. La casa, ahora en ruinas, sigue siendo un recordatorio de la presencia de la Llorona en el Valle del Cauca. En la región del Eje Cafetero, otra historia de la Llorona ha dejado una marca imborrable en la memoria de sus habitantes. En un pequeño pueblo llamado Salento, un grupo de amigos decidió explorar una antigua hacienda abandonada, conocida por ser el escenario de múltiples apariciones. La hacienda, rodeada de cafetales y bosques, tenía un aire de misterio que atraía a los curiosos. Una noche, los amigos se adentraron en la hacienda, armados con linternas y cámaras, decididos a documentar cualquier fenómeno paranormal. Mientras exploraban las habitaciones vacías, comenzaron a escuchar un llanto suave que parecía venir del patio trasero. Intrigados, siguieron el sonido hasta llegar a un antiguo pozo. Al asomarse, vieron una figura blanca flotando en el agua. La figura, con el rostro cubierto por un velo, levantó la cabeza y, con una voz que parecía un eco, les preguntó, ¿han visto a mis hijos? Los amigos, aterrorizados, retrocedieron rápidamente, pero uno de ellos, Pedro, tropezó y cayó al suelo. La figura se acercó lentamente a Pedro, quien, paralizado por el miedo, no pudo moverse. Sus amigos, desesperados, intentaron ayudarlo, pero la figura se desvaneció en la oscuridad antes de que pudieran hacer algo. Pedro, en estado de shock, fue llevado de regreso al pueblo, donde contó su experiencia. Desde entonces, la hacienda fue evitada por todos, y las historias de la Llorona en Salento se convirtieron en parte del folclore local. Estas historias, aunque diferentes en sus detalles, comparten un elemento común, el llanto desgarrador de una madre en busca de sus hijos. La leyenda de la Llorona, presente en todo el territorio colombiano, sigue siendo una fuente de misterio y terror, recordándonos que algunas almas nunca encuentran descanso. En la región de la Amazonía colombiana, una historia de la Llorona ha dejado una profunda impresión en los habitantes de un pequeño pueblo llamado Leticia. Rodeado por la densa selva y el majestuoso río Amazonas, Leticia es un lugar lleno de misterios y leyendas. Una de las más aterradoras es la de una mujer que aparece en las noches de tormenta, buscando a sus hijos perdidos. Una noche, durante una fuerte tormenta, un pescador llamado Miguel decidió salir a revisar sus redes en el río. A pesar de las advertencias de su esposa, quien le recordó las historias de la Llorona, Miguel insistió en que debía asegurarse de que sus redes no se perdieran en la corriente. Mientras navegaba por el río, el sonido de la lluvia y el trueno llenaban el aire, pero de repente, un llanto suave y desgarrador se hizo audible entre el estruendo de la tormenta. Miguel, intrigado y un poco asustado, siguió el sonido hasta llegar a una pequeña isla en medio del río. Allí,
entre los árboles, vio a una mujer vestida de blanco, con el cabello empapado y el rostro cubierto por un velo. La mujer, con una voz que parecía un susurro en el viento, le preguntó, ¿has visto a mis hijos? Miguel, paralizado por el miedo, no pudo responder. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un frío intenso y una sensación de tristeza infinita. Al regresar a su casa, Miguel contó su experiencia a su esposa, quien le rogó que nunca más saliera durante una tormenta. Desde entonces, Miguel evitó el río en las noches de mal tiempo, y la historia de su encuentro con la Llorona se convirtió en una advertencia para todos los pescadores de Leticia. En la región de la costa Caribe, otra historia de la Llorona ha dejado una marca imborrable en la memoria de sus habitantes. En un pequeño pueblo llamado Palomino, una joven llamada Isabel decidió ir a nadar al río una tarde de verano. Mientras disfrutaba del agua fresca, escuchó un llanto suave que parecía venir de la orilla. Intrigada, salió del agua y caminó hacia el sonido, hasta que vio a una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. La mujer, con una voz que parecía un eco, le preguntó, ¿has visto a mis hijos? Isabel, asustada, retrocedió lentamente, pero la figura se desvaneció antes de que pudiera responder. Al regresar al pueblo, Isabel contó su experiencia a sus amigos, quienes le dijeron que había visto a la Llorona. Desde entonces, Isabel evitó el río y siempre llevaba consigo un amuleto de protección. Estas historias, aunque diferentes en sus detalles, comparten un elemento común, el llanto desgarrador de una madre en busca de sus hijos. La leyenda de la Llorona, presente en todo el territorio colombiano, sigue siendo una fuente de misterio y terror, recordándonos que algunas almas nunca encuentran descanso. En conclusión, la leyenda de la Llorona en Colombia es una de las más aterradoras y persistentes del folclore local. Desde los Andes hasta la Amazonía, pasando por el Valle del Cauca y la costa Caribe, las historias de esta figura espectral han dejado una marca imborrable en la memoria de quienes las han escuchado. Ya sea en noches de tormenta o en las tranquilas orillas de un río, el llanto de la Llorona sigue resonando, recordándonos que algunas historias nunca mueren. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.